En este tutorial te mostraré cómo conectarte a la API de Buy Me a Coffee y cómo importar la información a una hoja de cálculo, donde podrás procesar, analizar e interpretar mejor la información para obtener insights valiosos de tu audiencia. Lo primero que debes de hacer es ir a la dirección developers.buymeacoffee.com. Aquí encontrarás la información necesaria para el uso de la API. Encontrarás la información sobre el tipo de autenticación necesaria, los scopes o alcances de la API y nuevas actualizaciones de la misma, así como los errores o los códigos de respuesta de la aplicación. El código 200, que es un código de respuesta exitoso, y todos los tipos de errores que hay. Y un ejemplo del formato del JSON que vamos a recibir cuando hagamos un request, así como este que está aquí. Del lado izquierdo tenemos la referencia de la API. Vamos a ella. Aquí vamos a encontrar los distintos métodos que podemos utilizar para obtener distinto tipo de información. Aquí tenemos un ejemplo del formato de la solicitud. Como puedes ver, necesitamos un código de acceso. Ese lo encontrarás aquí dentro del dashboard una vez te hayas logueado exitosamente. Debes de asignarle un nombre, el que tú quieras. Yo ahorita le voy a poner test 1 y puedes darle el alcance de solo lectura. Y listo, ya has generado tu token de acceso. Lo debes de guardar en algún lugar seguro y no lo debes de compartir con nadie, ya que no se volverá a mostrar. Si se te llegara a perder, debes de generar uno nuevo. En cuanto termine el tutorial, voy a eliminar este token de acceso. Ahora vamos a generarle el acceso a la API. Vamos a nuestro editor de código, que en este caso va a estar ligado a la hoja de cálculo. Voy a borrar el código por defecto y voy a crear una constante para almacenar el token de acceso. Aquí voy a pegar el token que acabo de generar. Ahora vamos a generar nuestra primera solicitud. Entonces vamos a la documentación. Aquí están los distintos métodos que podemos utilizar y la información que obtendremos al hacer la solicitud. Aquí está el formato del request. En este caso vamos a obtener la información de las personas que nos hayan dado algún support, ya sea con algún café o con la compra de algún extra. Voy a copiar este formato y lo voy a pegar aquí como un comentario multilínea en nuestro editor de código. Ahora voy a crear la función principal del proyecto, que la voy a llamar getBuyMeACoffeeInfo. Entonces voy a crear una constante que voy a llamar URL, en la cual voy a pegar el formato base de la URL a la que vamos a hacer la llamada. Este va a ser nuestro formato básico y además le podemos agregar más cosas al final de la URL para agregarle un filtro a la búsqueda. Vamos al formato de la solicitud. La H nos hace referencia a un parámetro adicional, en este caso es para la autorización. En la documentación oficial vamos a los distintos métodos. En el video anterior vimos el método básico. Ahora necesitamos el método con la URL y con un objeto como este que acabo de señalar aquí para agregar parámetros adicionales a la solicitud que hagamos a la API. Entonces debemos de crear un objeto. En este caso lo voy a llamar params como en la documentación, pero tú le podrías asignar cualquier nombre. Como es un objeto, pues vamos a abrir la llave y vamos a crear una serie de propiedades, la cual llevan la estructura nombre de la propiedad y valor. La primera propiedad va a hacer referencia a los headers o encabezados del objeto. Entonces vamos a abrir otra llave y aquí vamos a crear la propiedad authorization, esta de aquí. Aquí está, vamos a agregarle los dos puntos para establecer su valor, y su valor es el bearer o portador, el cual debe de tener el código de acceso.
En este caso es el Access Token que obtuvimos previamente. La siguiente propiedad que vamos a agregar es esta que está aquí con la X, que hace referencia al método. Por default es get, entonces podría ser que no lo agregáramos, pero para que esté un poquito más completo, aquí lo vamos a dejar. Y vamos a agregar una nueva propiedad que es mute HTTP exceptions. El valor de esta propiedad es falso por defecto, pero nosotros lo vamos a agregar un valor verdadero para que las excepciones o cuando el código tenga un error no se nos pare el script, sino que nos arroje una información que podamos manejar más adecuadamente del error. Entonces, ahora sí es momento de hacer nuestra primera llamada a la API de Buy Me a Coffee. Voy a crear una nueva constante que voy a llamar response, donde voy a almacenar la respuesta que haya recibido de la API. Para esto, pues vamos a utilizar la clase URLFetchUp y el método fetch, y vamos a agregarle como parámetros la URL de la API y los parámetros que definimos hace un momento. Voy a hacer un console de la constante response. Y listo, mira, ya obtuvimos una respuesta de la URL externa. Entonces, aquí vamos a hacer un console, pero del código de respuesta de la solicitud que acabamos de hacer. Y perfecto, mira, obtuvimos el código de respuesta 200. Esto significa que todo ha salido como lo esperábamos. Es decir, ya tenemos acceso a nuestra API. Ahora vamos a preparar la información para enviarla al Google Sheet. Primero voy a comentar este console y ahora voy a crear una nueva constante que voy a llamar result, y aquí vamos a almacenar el contenido de texto que hayamos obtenido. Para eso vamos a utilizar el servicio JSON y el método parse, que convierte el string devuelto por la API en un objeto JavaScript. Si hiciéramos un console de la variable result, así se vería el objeto JavaScript. Aquí está la propiedad currentPage y por default inicia en la 1. La propiedad data contiene un array de toda la información que se devuelve en los resultados, con todas estas propiedades y sus valores. Los datos que se devuelven en un array de 5 en 5 por cada página. Si te fijas, aquí tenemos un array, aquí inicia el otro, aquí el otro, 4 y 5 elementos. Después se cierra el array y tenemos otras propiedades, por ejemplo la URL de la primera página. Si te fijas, tiene la URL base, que es hasta aquí, y tiene el signo de interrogación, que es la consulta donde la página es igual a 1. El de la última página, aquí nos dice que en este caso sería igual a 2. Si tuvieras 10 páginas de A5 resultados, pues aquí en la última página sería 10. Aquí nos dice cuántos resultados arroja por página y a partir de cuál y hasta qué resultado nos muestra, y el total de... Aquí en la página previa, pues en este caso sería null porque no hay una página previa a la primera en la que estamos. Entonces voy a crear otra constante que en este caso la voy a llamar data, y aquí vamos a almacenar el array de la propiedad data, es decir, el array de resultados que empiezan aquí. Es lo único en lo que nos vamos a concentrar. Voy a hacer aquí otro console, lo voy a hacer de la propiedad currentPage que está en el objeto result. De una vez voy a hacer otro console, pero en esta ocasión del arreglo data, que es toda la información de las transacciones o supports. Y mira, aquí está toda la información. Aquí nos da un define, vamos a ver por qué. Ah, sí, bueno, aquí se me fue el nombre de la propiedad. Si te fijas es current-page. Ahora sí. ¿Listo? Entonces ahora sí,
ya tenemos el valor de la página actual, que es la página 1, y el array de datos de esta página. Ok, entonces vamos a mandar este array de datos, los primeros 5 supports que tenemos, hacia la hoja de cálculo. Recuerda que puedes apoyar este contenido adquiriendo el código fuente o invitándome a un café. Voy a comentar estos dos console y voy a crear un array para ir almacenando los datos que se acaban de mostrar, cada una de las transacciones, y mandarlas a la hoja de cálculo. Este array lo voy a llamar transactions. Le asignamos los corchetes, ahorita está en blanco, y vamos a iterar por cada uno de los elementos del array que están en el objeto data. A cada uno de los elementos lo vamos a llamar coffee transaction. Y en cada iteración vamos a ir insertando un elemento a nuestra variable transactions. En este caso vamos a utilizar el método push. Insertamos los corchetes para tener un array bidimensional, que es como lo vamos a insertar a la hoja de cálculo. Solo tienes que elegir las propiedades que quieres exportar a la hoja de cálculo. Por ejemplo, vamos a utilizar esta, que es support ID. Entonces aquí le vamos a poner de cada coffee transaction, agrega la propiedad support ID. Voy a copiar esta línea. Y así debemos de ir agregando las propiedades que nos interesan. En este caso, para este ejemplo, pues puede ser cualquiera. Voy a poner la fecha en la que se realizó el support. Ahora voy a poner el tipo de moneda en la que se realizó. Nada más cambiamos aquí el nombre de la propiedad. Ahora vamos a poner el número de cafés que nos invitaron o el número de ítems que compraron. Recuerda que este método nos ofrece los supports tanto de cafés como de extras vendidos, es decir, todas las transacciones en tu cuenta. Aquí también agregamos el precio y vamos a agregar un campo calculado. Vamos a agregar como un subtotal, que sería el número de cafés o el número de ítems por el precio. Incluso aquí también pudieras exportar el email de la persona que te hizo el support o la plataforma a través de la que se te hizo el pago. Incluso pudieras a lo mejor filtrar el email de los que te compraron cierto extra y después tener esa lista para mandarles un correo con alguna promoción o con algún mensaje importante. Pero bueno, eso ya es dependiendo de tus necesidades. Ahorita por lo pronto vamos a imprimir el array ya con la información preparada. Y mira, aquí una disculpa que tape cierta información, pero ya tenemos un array bidimensional listo para enviarlo a nuestra hoja de cálculo. Ya con los datos listos, vamos a agregarlos a la hoja de cálculo. Entonces voy a comentar este console y primero vamos a acceder al spreadsheet a través del método getActiveSpreadsheet, ya que este script está ligado a la hoja. Ahora vamos a acceder a la hoja en la cual vamos a insertar los datos. A esta hoja vamos a acceder con el método getSheetByName y esta hoja se llama Buy Me a Coffee Info. Si te fijas aquí también ya tengo las columnas listas para ingresar cada uno de los elementos. Ahora debemos obtener el rango en el cual vamos a insertar los datos. Para esto, en la hoja vamos a utilizar el método getRange
y los datos siempre se insertarán a partir de la fila 2 de la columna 1 y necesitamos especificar cuántas filas requerimos. En este caso va a ser la longitud del arreglo transactions. ¿Y cuántas columnas? Pues va a ser la longitud del arreglo transactions en la posición 0, ya que aquí son las columnas que requerimos. Y por último, utilizamos el método setValues y ahí vamos a insertar el array transactions que ya está en 2 dimensiones. Voy a ejecutar la función y nuevamente hay que darle nuevos alcances al proyecto, ya que ahora requerimos los permisos para escribir en la hoja. Ya terminó, entonces vamos a la hoja y aquí tenemos ya la información de la API dentro de la hoja. ¿Te fijas? Tenemos el array bidimensional solo con 5 datos, ya que solo se arrojan estos datos por página. Ahora voy a agregar el menú personalizado para poder traer los datos sin necesidad de entrar al script. Aquí lo voy a pegar, es la función onOpen, que es un activador simple en la cual accedemos a la interfaz de usuario, creamos un menú y agregamos un ítem que ejecuta esta función y lo agregamos a la interfaz de usuario. Voy a guardar y voy a volver a ejecutar la función onOpen. Listo, entonces voy a borrar los datos que ya teníamos y voy a mandar llamar a la API desde el menú personalizado. Y aquí está ya la información. Ya sabes cómo acceder a la API, cómo procesar la información y cómo importarla a los spreadsheets. En esta parte veremos cómo iterar a través de todas las páginas de la API para poder extraer toda la información, es decir, todos los registros e importarlos a los spreadsheets. Vamos al editor y aquí tenemos el código que exporta los registros de la página 1. Entonces, vamos a la documentación para ver cómo podemos acceder a todas las páginas. Aquí en la documentación se nos ofrece una URL con un query parameter. Esto es un filtro de los datos. Si te fijas, aquí dice page igual a 1 y tenemos un total de 10 páginas. Entonces debemos de iterar y hacer una llamada por cada una de las páginas. Para eso necesitamos otra constante que voy a llamar query y le asignaré el valor fijo de la consulta, es decir, el signo de interrogación, la palabra page y el símbolo de igual, y lo que va a estar cambiando es el número de la página. Entonces necesitamos un loop para estar cambiando la consulta. Entonces, enseguida de donde definimos el array transactions, que es el que íbamos a estar llenando dinámicamente con la información, voy a crear un loop. Voy a utilizar el loop for. Voy a utilizar una variable i que va a ir desde 1, que es el número de la primera página, y mientras sea menor o igual que el valor de la última página, que lo tenemos en la propiedad last page y que ya lo tenemos almacenado en el objeto result. Vamos a ir aumentando de 1 en 1 para que vaya cambiando el número de la página. Entonces aquí dentro del loop tenemos que estar haciendo llamadas a la API para obtener cada conjunto de datos que vienen de 5 en 5. Ahora voy a almacenar el resultado en esta constante que voy a llamar callAPI y en esta voy a utilizar nuevamente la clase URLFetchUp. Entonces voy a pegar esta línea. Nuevamente tenemos la URL, pero necesitamos agregarle la consulta. Y también le debemos de agregar el valor dinámico, que es la variable i, que es la que va haciendo la página 1, 2, 3, etc. Entonces aquí está la URL completa que tendría este formato. Sería este de aquí. Y pues por cada llamada va a ir cambiando el número de página hasta que obtengamos el total de registros. Entonces voy a crear otra constante que voy a llamar result2
y en esta voy a utilizar nuevamente el método parse para el string que nos devuelva irlo convirtiendo a un objeto. Ahora crearé una nueva constante que voy a llamar data y aquí voy a ir almacenando el array de 5 datos que se devuelve en cada página, que voy a llamar current page para ir viendo cómo va cambiando el valor. Aunque bueno, aquí voy a comentar de una vez también esta constante data, ya que la tenemos acá abajo. Ahora sí, esta constante se va a llamar current page y le vamos a asignar el valor del resultado 2 en la propiedad current page. Va a ser un console para ir viendo cómo va cambiando. Voy a guardar los cambios y después de esta instrucción es donde necesitamos insertar todo el loop que va iterando por cada conjunto de 5 datos devueltos por página y va llenando el array que se va a insertar en el spreadsheet. Voy a cortarlo y lo voy a pegar dentro del loop for. Aquí está, estas instrucciones se van a ir repitiendo por cada una de las páginas. Es decir, accedemos a una página, tomamos los 5 datos, los agregamos al array y nos pasamos a la siguiente, así hasta terminar. Entonces, ya nada más falta recorrer las instrucciones para agregar los registros o el array completo a la hoja de cálculo, que serían estas de aquí. Estas no les modificamos nada respecto a lo que ya teníamos. Ejecutamos la función, pero teníamos seleccionada la función onOpen, entonces hay que seleccionar la función indicada. Y ahora sí, fíjate cómo se va imprimiendo el número de página que va cambiando en las llamadas a la API. Y si vamos a la hoja de cálculo, fíjate que ya tenemos todos los registros de todas las páginas que hay y no solo los 5 que devolvía en un inicio. Voy a borrar y voy a hacer la última prueba. Voy a mandar llamar a la API, voy a hacer la solicitud desde el menú personalizado. Y aquí está ya lista toda la información de la cuenta, lista para ser procesada y analizada.